Bueno, lo habíamos prometido en el tercer bloque de Apuesta Nacional. Estamos con el diputado nacional Gastón Arizpe, diputado del Frente para la Victoria. También un hombre acostumbrado, un hombre de políticas sociales, un hombre de territorio, un hombre también que lidera un movimiento importante como el Movimiento de Octubres. Gastón, primero bienvenido acá. Bueno, gracias por la invitación. A este espacio. Lo segundo, lo que te quería preguntar era, las políticas, si bien se implementan y se ponen en práctica o se impulsan desde el sector del espacio ejecutivo, se necesitan los actores territoriales, la gente que lo lleve a la gente que está en los barrios, a la gente quizás en situación de emergencia. ¿Cuál es el rol puntual que tienen esos actores territoriales como actores de transformación social, ¿no? Sí. Y buena pregunta, che, vos sabés que es un tema complejo, largo. La militancia hoy tiene que discutir entre ser polea de transmisión de decisiones políticas del Ejecutivo o construir la propia estructura de cuadros que tenga capacidad de enraizar un proyecto de liberación, un proyecto revolucionario, transformador en el territorio, en los sindicatos, en las organizaciones libres del pueblo. Ese es un debate filosófico, ideológico, que nos pone a todos en la necesidad de estar pata para arriba. Yo creo que nosotros tenemos unas tareas que cumplir todavía, no quería decir un debe, pero sí unas tareas que cumplir, que es la de hacer que el proyecto nacional, el proyecto transformador que vive la Argentina, tenga más raíz popular. Nosotros estamos obligados a trabajar por la unidad y la transformación del movimiento obrero, no solo por la unidad, sino por la transformación del movimiento obrero, por la generación de nuevos liderazgos, nuevos y nuevas secretarios y secretarias generales, nuevos delegados, capacidades de representar que implica... Hoy hay una división en el movimiento obrero entre los que pueden pararse en asambleas, como dice un ministro, y los que no pueden pararse en asambleas. No es que la línea divisoria sea, entendemos nosotros, burocracia o dirigencia combativa, porque además tampoco define la combatividad la pelea salarial. Es un gobierno que ha puesto por delante las paritarias y los convenios colectivos anualmente, se debate en estas condiciones, así que no es revolucionario ni es de defender a los intereses de los trabajadores solo pelear salario. También la productividad, las condiciones macroeconómicas, el marco político, el sector, las condiciones en que se desenvuelve la actividad económica requieren de dirigencia obrera y popular en condiciones de expresar esto. Y en los barrios, nosotros, y en y en las fábricas, y en las escuelas, y en las universidades, pero en los barrios específicamente necesitamos abrir más unidades básicas, más comedores, no solo para comer, digamos, sino lugares de recreación y de organización de las demandas, de los problemas, hacernos más cargo del conflicto. Hay conflictos todavía que no hemos podido resolver. El conflicto por el trabajo es algo que no ha culminado, como dice siempre la presidenta, y nosotros nos tenemos que hacer cargo y ponernos de pie juntillas frente a esta dificultad o esta cuestión que plantea siempre la presidenta, hasta que no terminemos con el último de los más humildes, de los pobres, no habrá terminado nuestra tarea. Y después hay que sostener el proceso, o sea que nunca termina la tarea de la organización del poder popular, de la organización popular. Pero para eso se necesitan cuadros, ¿no? Se necesitan hombres y mujeres conscientes de las tareas, que debatan política, que analicen la realidad, que analizar la práctica. El análisis de la práctica es fundamental en los sindicatos, en los barrios, en las escuelas, en la universidad, y analizar la práctica para corregir la práctica. No hacemos nada con ser polea, o hacemos poco, mejor dicho. Es importante, quizás suficiente para la marcha del proyecto, pero nosotros, de ir a todos lados, pero además de ir a todos lados, nosotros tenemos que llevar los problemas de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, a las políticas públicas y viceversa, ¿no? Por eso que una organización popular es una autoconstrucción, es una construcción de un sujeto político que, como cualquier sujeto, un sujeto individual, diría el psicoanálisis, se autoconstruye en un medio determinado. También un sujeto político es una autoconstrucción, en este caso colectiva,
y depende de la calidad de sus compañeros, la calidad ideológica, moral, política de sus militantes, es el resultado de la construcción de la organización. Pero se requiere siempre mucho lugar de discusión política, que en general, además, en este momento, que hay tanta cosa, ¿cómo se dice cuando es inmediata? Tanta inmediatez, ¿sí? Sí. Tanta cosa, tanto celular, Tanta correo histeria también, ¿no? electrónico, ¿eh? Tanta histeria también, Claro, ¿no? pero En tanto materia de celular, tanto comunicación. correo electrónico, tanto Facebook, Twitter, redes sociales, donde los debates son maldados, se discute mal, se discute extemporáneamente, fuera de ámbitos colectivos, las reuniones necesarias de 2, 3 horas, el espacio de reflexión, es un espacio que va a contrapelo de la dinámica de la sociedad. Y nosotros necesitamos, para construir fuerza social, barrio, para resolverlo, el análisis de lo que pasa en cada uno de los barrios lleva tiempo, en cada uno de los lugares, ¿no? Hacer decantar la propia realidad lleva tiempo, entonces es difícil construir hoy una organización popular con cuadros, con militantes, dispuestos a dedicarse un buen rato a escuchar al otro y analizar los problemas. Bueno, esto Sí. hay que hacerlo. El tiempo del desarrollo de una organización y de los barrios y del poder popular es más largo que el de la inmediatez de la realidad política actual, que además con un Twitter dijiste un montón de cosas. Sí, sí, sí. y- 140 caracteres 140, pueden claro. matar a alguien también, Puede ¿eh? matar a alguien, así es. Cortito que ya cerramos, Sí. ¿eh? Gastón, un poco nos está mostrando los desafíos de las organizaciones populares hoy en día, ¿no? Sí. De cómo reconfigurarse en el mapa de hoy. ¿Cuáles crees que son los desafíos que todavía pendientes? Algo deslizaste, pero si pudieras profundizar, los desafíos pendientes que vos ves en el territorio de las políticas sociales. O sea, ¿qué falta todavía para ese país con inclusión social más igualitario con el que ustedes como movimientos político y social pretenden? Sí. Y bueno, yo soy peronista y toda mi vida pensé en el trabajo pleno. Cuando yo era chico, mi papá y nuestra historia, nuestra familia, lo que uno recuerda y lo que uno vivió y leyó, es el pleno empleo. Y entonces no hay mejor política social que el trabajo. Y el ritmo de crecimiento económico y de inclusión, la generación de puestos de trabajo es algo que escapa a los programas sociales. Y las necesidades son ahora y no proceden del nivel de inversión que tiene que haber en la Argentina para que haya trabajo. O sea, que quiero decir con esto que las políticas sociales son hoy formas de contener y canalizar las necesidades más objetivas, pero nosotros tenemos que trabajar, como hace la presidenta permanentemente, en la generación de trabajo genuino. Y la autogestión, la verdad que es una de las formas en que los ministerios que se encargan de esto, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, han logrado concebir los programas de cooperativas y autogestionarios en general, que son, además de un proceso productivo, un proceso de aprendizaje, son buenos. La autogestión o el capital comunitario es uno de los, en el mejor de los casos, de las tres partes en que se tiene que dividir el desarrollo económico argentino, ¿no? Digo, el capital estatal y el capital privado, pero hoy nosotros tendríamos que apostar fuertemente a la autogestión productiva, digamos. Este es el desafío, generar trabajo para todos. Gastón, nos quedan muchas preguntas pendientes, Sí. el tema de la legislación en materia de política naval. También me hubiese gustado preguntarte en este marco de semanas donde el Congreso va a ser centro de grandes debates Sí. por las leyes en defensa del consumidor, lo que ayer, esta semana, anunció la presidenta que seguramente se va a debatir también largamente en el Congreso por el tema de la deuda, lo que va a venir en septiembre con el tema del presupuesto, pero bueno, queda la invitación
para un próximo programa. Te Nosotros agradezco mucho la invitación. nos corre el tiempo. A la vuelta vamos a estar hablando con Hernán Caliquio, sociólogo, también miembro del CEPES, para seguir desarrollando este tema de políticas sociales. Ya venimos.